Muchas gracias, señor presidente. Subo a esta tribuna a presentar una iniciativa para crear la Ley Federal de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo. Antes de entrar en materia de la propia iniciativa, quisiera exponerles las circunstancias y los antecedentes de esta iniciativa, el porqué, sus razones y argumentos. El crimen organizado es crimen porque es un negocio. Y no es solamente un negocio, sino es el negocio más rentable que tenemos hoy en día. El que más dividendos arroja por peso o por dólar invertido. Si tomamos en consideración que un kilo de goma para hacer cocaína en Colombia vale $900 y que transformado ya en cocaína vale en México $12,500, estamos hablando de un precio que fluctúa 6 veces solamente por el tránsito de fronteras entre Colombia y México. Pero este mismo kilo, que vale $12,500, distribuido al menudeo en Nueva York, vale alrededor de $180,000. Quiere decir que por el mismo kilo aumenta de prácticamente $1,000 a $180,000. Por eso sostengo que no hay negocio más rentable y que el corazón de la actividad criminal tiene que ver precisamente con estas utilidades y con esta rentabilidad. Por eso se hace necesario un instrumento legal que permita combatir el corazón del crimen organizado, el negocio, sus utilidades y su rentabilidad, que lo mismo pueda regularse en lo que es el sistema financiero, desde las organizaciones de banca múltiple, pasando por los centros cambiarios, las casas de bolsa, las instituciones de seguros, que también llegar a las principales actividades económicas que se dan y que mueven la economía en el país, y que esos controles, que esa supervisión guarde un correcto equilibrio, y esto es fundamental, entre lo que es la actividad económica, los controles y las salvaguardas. Otro de los controles y de las salvaguardas iría no solamente en el sistema financiero, sino en el sistema amplio de negocios, es decir, en donde se llevan a cabo las principales transacciones económicas en el país. Estamos hablando de poder regular industrias, negocios y profesiones en este equilibrio adecuado que se plantea en la iniciativa, particularmente para actividades financieras no reguladas, por ejemplo, las operaciones prendarias, para las actividades de juegos y apuesta, incluyendo sorteos, igualmente para las actividades de los negocios inmobiliarios, prestadores de servicios profesionales vinculados a estas operaciones, distribución y venta de automóviles, fedatarios públicos, es decir, notarios y corredores, pero también partidos políticos. Es un punto fundamental, distintivo de esta iniciativa. Evitar que los recursos de procedencia ilícita lleguen a los partidos políticos, a los candidatos y particular y especialmente a las campañas, pero también en las organizaciones gremiales, las asociaciones religiosas
agentes aduanales, en fin, toda la actividad, y que no quede un espacio importante de actividad económica al descubierto y sin control o supervisión por parte de la autoridad. Otra de las vías para poder regular esta actividad es estableciendo controles al flujo de efectivo. La iniciativa propone el reordenamiento para las actividades financieras, el reordenamiento para el sistema de negocios de manera amplia, pero la pregunta que nos hicimos al formular esta iniciativa es: ¿qué íbamos a hacer con la economía informal? Y la economía informal, por definición, utiliza el flujo de recursos en efectivo para llevar a cabo sus operaciones. Entonces, se han establecido dos controles. A partir de cierto monto y para cierto tipo de actividades, se va a requerir que forzosamente se hagan a través de instrumentos bancarios. Si alguien va a adquirir un automóvil a un distribuidor y está dispuesto a pagar por ese automóvil 300 o 400 mil pesos, pues claramente tiene que tener una cuenta bancaria. Por eso, lo que se está proponiendo que en ese tipo de transacciones o similares, los pagos se realicen a través de instrumentos bancarios. Sin embargo, también reconocemos que hay otro tipo de operaciones en donde el pago en efectivo es la manera, la costumbre de hacer cierto tipo de negocios. Cuando pasen de cierto monto en operaciones efectivas, entonces vendrá el control de los reportes a la autoridad. Otra de las cuestiones que plantea la iniciativa es una reorganización de cómo está trabajando la autoridad. Hoy en día existe una instancia que es una unidad adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, el combate al blanqueo de capitales es una actividad policial, es una actividad punitiva, por lo tanto, buena parte de la investigación sale de la esfera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por eso lo que estamos planteando es un comité técnico interinstitucional que esté adscrito a la Secretaría de Hacienda, pero en el cual participen las autoridades encargadas de hacer las investigaciones, como es el caso de la Procuraduría General de la República, como es el caso de la Secretaría, en donde depende la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública, como es el caso igualmente de la Secretaría de Gobernación para los efectos del sistema de inteligencia civil. En este comité interinstitucional se coordinarían las distintas autoridades al punto de hacer la detección y la investigación para pasarla al Ministerio Público, con el objeto de que, en caso de que la situación estuviese ya a punto para abrir la averiguación previa, se abriese la averiguación previa, pero ya a cargo del Ministerio Público, pero bajo una misma secuencia institucional en la investigación. Esta iniciativa, cabe decir, es un complemento a las iniciativas que se han presentado igualmente al Senado de la República. La presentada por la senadora Minerva Hernández y el senador René Arce, y la presentada por el titular del Ejecutivo en agosto pasado. Viene a sumarse y a complementar. Por lo tanto, con las tres iniciativas que ya se han planteado, sería ya muy conveniente que las comisiones respectivas que recibieran el turno correspondiente para empezar a procesar el dictamen pudieran convocar lo antes posible para poder empezar el proceso de dictaminación y que esto sirva para plantear un camino diferente para combatir al crimen organizado. No solamente la vía punitiva, no solamente la vía coactiva o policial, también la ruta
del combate a la economía del crimen organizado. Por cierto, una ruta que puede ser más eficaz y sobre todo es una ruta no violenta, en el sentido que para incautar una cuenta de cheques, una cuenta de valores, no se va a requerir disparar con balas o poner a la sociedad en riesgo de su integridad física. Por eso pienso que este nuevo camino abre una nueva ruta y una nueva esperanza para poder combatir al crimen organizado por otras vías, con otros métodos, pero con mayor eficacia. Por su atención, muchas gracias.